Del libro ¿Por qué los fantasmas no viven en mi casa?, escrito por Manuel Martínez Opaso o Manuel Capitán Cianuro, con las ilustraciones de Romina Carvajal. Buenas tardes con todos los presentes. El toronjil para el corazón, el perejil para el riñón, la zanahoria para la visión, el agua de apio para la audición, el llantén para el reumatismo, el poleo para la guatita, el jugo de limón para la presión, el tomate para la hinchazón y, si es necesario, el aloe vera para cualquier ocasión. Buenas tardes con todos los presentes. Soy Aret y les recomiendo el libro ¿Por qué los fantasmas no viven en mi casa?, escrito por Manuel Capitán Cianuro, con las ilustraciones de Romina Carvajal. Se trata de un chico llamado Maramao, quien un día, usando uno de sus atributos para volar, descubrió a los duendes Don Luciano y Doña Emilia y a sus 13 hijos, con quienes se hicieron amigos. Más adelante, sintiendo ruidos extraños, encontró a una gran familia ratonil con quien también hizo una gran amistad. Luego, Maramao se hizo muy amigo del tío Carlitos, quien había escrito las recetas de la bicoca. Ustedes se preguntarán, ¿qué son las recetas de la bicoca? Necesitan ir a este grandioso libro para saberlo. Los fantasmas no viven en la casa de Maramao porque no hay muchos escondites para que ellos puedan asustar. Les recomiendo este fantástico libro porque aquí nosotros podemos encontrar a seres asombrosos. Hay muchos mundos por descubrir, grandes aventuras y mucho más. Por último, una adivinanza. Tiene alas, pero no es un ángel. Tiene cuerpo de niño, mas no es un niño. ¿Quién es? Ese es Maramao. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad que quería agradecerles por la asistencia de todos ustedes. Sinceramente hay personas muy importantes y personas que recién vamos a conocer el día de hoy. Mi nombre es Gustavo Ceballos, soy uno de los líderes de Refuerza y queríamos comentarle que este es un proyecto en sí que hemos estado lanzando en el 2023 y que hoy en día se hace realidad. Refuerza, para los que aún no conocen un poco, es una empresa educativa que brinda servicios personalizados para niños y niñas de nivel inicial y primario. Aparte de los servicios, estamos generando productos educativos también que hoy en día generan valor. Uno de estos productos es este libro, este cuento en sí infantil, que lo estamos haciendo en colaboración con un gran amigo, Manuel Martínez. Este cuento, que se llama ¿Por qué los fantasmas no están en mi casa, no existen en mi casa?, es uno de los retos en sí que nos hemos planteado para este 2023 y es uno de los retos que suman al gran objetivo que tiene Refuerza como institución, y es de poder generar que la brecha educativa que se ha generado por la pandemia pueda reducirse cada vez más. En esta oportunidad tengo el agrado de estar acompañado de la persona que les acaba de hacer una introducción muy genial, que es Jared. La verdad que sentimos que él tenía que estar presente por lo talentoso que es, por lo tan carismático que es y por toda en sí el expertise que tiene con los libros y mucho más con los infantiles.
También estoy con el escritor Manuel Martínez Opaso, más conocido como Manuel Capitán Cianuro. Es la persona que confió en Refuerza para poder generar este producto de la mano, ¿no? Es un escritor, es chileno, y esta oportunidad que nos da a nosotros, sinceramente, nos fortalece. Finalmente, no menos importante, está también al lado una de las líderes de Refuerza, que es Keina Chambergo, ¿no? Licenciada en Educación Inicial. Sinceramente, los dos llevamos de la mano este proyecto que ya comenzó hace 2 años y medio, y sinceramente nos mantiene feliz de poder generar este valor educativo a la sociedad peruana. Le doy el paso a Jared para que nos pueda leer una parte más del libro que sinceramente está muy bonito. Quiero contarles algunas historias que ocurrieron en mi casa cuando yo era un niño. Una noche me encontraba complicado porque no me podía quedar dormido y recordé que una vez un duende me había dicho que contar ovejas era bueno para dormir, pero por lo general las personas no sabían cómo emplear este tipo de tratamientos. La cosa es que me puse a contar ovejas. Ya había logrado contar 130 ovejas y a medida que iban repletando mi habitación y balaban con fuerza, más me perturbaban. No veía cómo podría dormir con tanto varillo. No tenía sentido. Así es que me puse a sacarlas a todas para lograr silencio, pues al cabo de sacar las 130 o más ovejas fuera de mi habitación y limpiar el guano que se depositó sobre el piso, comprendí por qué servía contar ovejas para dormir. Luego de todo el trabajo que dan, uno termina rendido y el cansancio finalmente lo lleva a uno a un sueño muy profundo. Hay otras formas de conciliar el sueño. En caso de que tengas un insomnio severo, es mejor contar elefantes. Basta con 2 o 3 y ya verás lo que sucede. Es recomendable, eso sí, realizar este tipo de pruebas en momentos extremos, ya que a los elefantes les gusta muchísimo comer mantequilla y te pueden estropear el refrigerador si logran descubrir que ésta se encuentra ahí. ¿Por qué los fantasmas no viven en mi casa? Es un cuento donde el autor mezcla 2 géneros literarios, la narrativa y la poesía. En forma lúdica relata la historia de una familia de ratoncitos que comparten, junto a una familia de duendes, la casa donde habita Maramao junto a sus padres y hermanos. Maramao explica por qué no pueden habitar fantasmas en una casa donde hay tantos componentes. Estos últimos necesitan tranquilidad para asustar a los humanos en las condiciones que la sobrepoblación habitacional les impide realizar el cometido. Manuel Capitán Cianuro es comunicador social de profesión y oriundo de la ciudad de Constitución en Chile. Escribe poesía, cuentos para adultos, ensayos y en esta oportunidad incursiona en el cuento infantil, o mejor dicho, en el cuento para todos los que son niños y para los que en el corazón se sienten niños. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, como ya me presentó Gustavo, yo soy Keina Chambergo. ¿No? ¿No se escucha? ¿Me escuchan? No. ¿Muy bajito? ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Yo soy parte de la parte pedagógica de Refuerza. Realmente al revisar el libro y al elaborarlo y revisarlo junto con Manuel, la intención que tenemos es trascender sobre la lectura, no solamente fijarnos en que llegue a más población, sino que sea una lectura de calidad.
Pensamos en nuestro público objetivo, que son los niños, entonces el material que hemos decidido utilizar también está pensado en ellos, ¿no? Entonces es un material que es durable en el tiempo, que lo pueden manipular fácilmente y que no necesitamos un cuidado adicional como en estos libros de lectura para los adultos, ¿no? Que son las hojas mucho más delgaditas. Por otro lado, para que sea una lectura mucho más, que ofrezca un reto, lo hemos separado en capítulos, porque sabemos que de esta manera los niños sienten como estas intenciones de poder continuar, de terminar este capítulo para empezar el siguiente. Entonces, esta noción del reto es lo que también queremos seguir incentivando a partir del libro. Otro de los puntos que nos gustaría compartir es el generar esta conversación literaria, ¿no? El libro te da mucha apertura, hay mucha imaginación, jugamos con muchas figuras retóricas y personajes mágicos que muchos de nosotros conocemos, como el grillo, como los ratoncitos, y aquí les damos una nueva identidad a esos personajes. Entonces lo que buscamos es que los adultos, cuidadores o los que acompañan a los niños en la lectura puedan ofrecer espacios de conversación donde se puedan confrontar también los puntos de vista, ¿no? Preguntas que salgan de quién es el personaje principal o cuáles son las características, sino que vayan más allá, que pregunten cuál fue la parte que más te gustó, cuál fue la parte que menos te gustó, con qué parte conectas o tú qué hubieses hecho en este momento si hubieses sido el personaje principal. También nos lleva a pensar en esta idea y suerte de pócimas, ¿no? ¿Qué le pondrías tú a las pócimas para salir de estos momentos, que son momentos emocionales para todos, ¿no? Entonces, creo que desde nuestro ser adultos pensamos siempre en estrategias y formas de salir de momentos, y esta parte que juega mucho con la imaginación invita a los niños también a pensar desde otras formas en cómo resolver situaciones que se van presentando y cómo afrontar este miedo, que en este caso es el miedo a los fantasmas, a estos seres que no vemos pero que a veces sentimos, y cómo hacemos, ¿no? Y qué significa también esos fantasmas. No solamente desde la parte concreta, sino cómo cada uno de los lectores va entendiendo esos fantasmas y cómo juega con esos fantasmas también. Esperamos y confiamos en que van a disfrutar de la lectura. Realmente al conversarlo con Jared también y al validarlo con otros niños nos damos cuenta del potencial pedagógico que tiene, y queremos que todos ustedes puedan compartirlo y que puedan llevarlo a casa y poder leerlo con los niños y los menores de la casa también y generar estas conversaciones. Ahora les dejo el espacio con Manuel para que Manuel nos cuente un poco de esta parte del proceso creativo que ha seguido para poder hacer esta historia. Gracias. Hola, buenas tardes. Veo harto niño de adentro, ¿no? Y eso es importante. Quiero agradecer a los libros más pequeños del mundo porque tuvieron la gentileza de entregarnos este espacio para poder jugar un poco con la fantasía y la creación de este libro que les quiero contar de cuándo tengo este libro. Este libro lo escribí en el 2014, cuando ya estaba por venir a la vida. O sea, tiene 9 años este libro durmiendo en un congelador. Refuerza, nos pusimos de acuerdo para ver si lo podíamos sacar y todo se fue dando como es la magia de la literatura, de la escritura. Se dio al punto de que pudimos estar en la Feria Internacional del Libro de Lima, poder tener un amplio grupo de niños grandes y niños pequeños, donde podemos hablar además con una persona que conoció el libro, se empapó del libro, nos contó, que al final le voy a pedir que me cuente un poco por qué le gustó el libro. Y la verdad que escribir para niños es complejo, no es fácil. Yo escribo para adultos, escribo política, el año pasado presenté un libro aquí absolutamente de política. Tengo otro libro que estoy recorriendo en Latinoamérica y me voy a Europa con un libro de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Entonces, que aparezca un libro de los fantasmas no viven en mi casa es porque en su momento, cuando yo empecé a escribir este libro, era porque yo tenía en ese entonces mi sobrina, que ya réstenle, pero, o sea, súmenle, pero réstenle en ese momento, tenía más o menos como 7 años. Y tenía miedo porque en la casa decía que había fantasmas. Y de ahí nace todo lo que yo trato de mostrarle, que por qué los fantasmas no podían vivir en la casa.
porque habían ratones que mi papá le había arrendado el subterráneo y en el entretecho vivían gomos. Por lo tanto, para que la función fantasmagórica pueda existir, no resiste que hayan más allá que humanos y ellos. Y al haber tantos seres en la casa, ellos se tienen que ir. Desde ahí nacen los fantasmas que se tienen que, obviamente, mudar a otro lugar. Y desde ahí empiezo a crear una serie de situaciones que me fueron además entregadas y tienen algo que ver, quienes me conocen, que la selva del Perú tiene mucho que ver en alguna forma con este libro, porque la fantasía en los mitos selváticos, en los que yo leo mucho, y también tengo un libro que se llama De los curanderos Lucayali, me doy cuenta que sí, esa fantasía es transmitible, y como es transmitible uno puede hacer justamente que este cuento infantil tenga una vida, una forma, un estilo muy propio. El personaje que tenemos acá es Marama Op, y Marama Op es un ser, si lo ven, tiene alas, y cuando le preguntan por qué tiene alas, él dice, bueno, así como los adultos tienen barba y bigote, yo puedo tener alas como niño. Mi juego de fantasía es justamente invitar tanto al niño que abra el imaginario como el adulto que puede acompañar al niño leyendo y se va a dar cuenta que hay cosas que incorporé, como por ejemplo lo que Jared recientemente decía, que es la cuenta de las ovejas cuando uno tiene sueño. La verdad, muchas veces no sabemos contar ovejas y ahí explica un poco Marama Op cómo se cuentan ovejas. Pero no solamente vamos a ver eso, sino vamos a ver también, yo ando en estos momentos con un dolor de cabeza y debiera haber usado Hay una parte donde se dice cómo se elimina el dolor de cabeza, y lo que uno tiene que hacer para eliminar el dolor de cabeza es generar estos capuchos muy bien elaborados de papel que usan los carpinteros, y justamente eso te permite disminuir tu dolor de cabeza, al menos que tengas la posibilidad de sacarte la mollera y ponerlo en la ventana a que tome un poco de aire, cosa que obviamente la fantasía puede permitir aquello. Apelo al mundo del imaginario porque siento que cada vez que uno se encuentra con los niños todavía no han cerrado esa parte de la imaginación. Los niños se pueden atrever a inclusive inventar historias que ya los adultos las considerarían ilógicas. Por el puro hecho de jugar en el mundo de la lógica, nosotros perdemos la imaginación. Nosotros perdemos la esencia de querer leer. Nosotros nos alejamos de la lectura justamente porque no nos atrapan ciertos cánones, ya sea literario y de otra índole, que nos permitan acercarnos al mundo de la lectura. Si bien estamos en una feria internacional de libros, donde hay muchos escritores, muchos libros, mucho material en este camino de letras, probablemente no es lo que más debiera, esto debiera estar muy, muy lleno. O sea, uno de repente dice, wow, falta gente. En 11 millones de habitantes que tiene Lima, aquí no sé cuántos transitarán, pero con suerte yo creo que llegan a los 300.000. No estoy diciendo con eso que critico el área, yo creo que los que hacen el esfuerzo de venir a la feria y comprar un libro y leerlo y aventurarse, es la forma también de proyectar en los niños, nuestros niños y nuestro niño, la posibilidad de jugar, ya sea en la literatura más docta, ya sea en la literatura prosaica, verso, en este caso poesía, que el grillo Carlito Jared lo leyó, es un poema que justamente de un boticario. Van a encontrarse muchas cosas dentro del libro. El libro es muy entretenido, yo me reí mucho haciendo este libro, porque la verdad jugaba un poco con mi fantasía y decía el bolón que me mandé, o sea, de verdad me mandé un vuelo y terminamos con la Romina Carvajal. Ella es una ilustradora chilena que vive hoy día en Nueva York, y la verdad que su ilustración es muy fina, muy al estilo de lo que yo además le pedí. Ella quería hacer un poco más tosco los seres, yo le dije no, que teníamos que ser muy cercanos a los seres para que el niño los pudiera
Justamente lo que no quería provocar era que tuvieran miedo a encontrarse con duendes, gnomos, ratones, sino al contrario, se acercaran más a ese mundo y bueno, los fantasmas. Eso es a grosso modo lo que es este libro. Es un libro que al final le pusimos inclusive algunas ilustraciones sin tener más que el puro libro para que los niños puedan colorear. Y eso te hace que justamente también tú te hagas parte del libro y poder, si quieres, empezar a escribir tu propio libro. Ojo, cuando digo empiezan a escribir su propio libro, no necesariamente los niños tienen que empezar a escribir su propio libro. Si ustedes cada uno escribiera un poquito diario, probablemente les sería hasta terapéutico. Yo siempre lo recomiendo y los invito a conocer el mundo de Maramao y por qué los fantasmas no viven en mi casa. Yaret, ¿por qué te gustó el libro? Que eso me tiene intrigado. Bueno, hay varias razones por las que me gustó mucho este libro. Una de ellas es porque aquí, como había dicho usted, Capitán Cianuro, es que aquí hay hojas para colorear para los más pequeños. Y como había mencionado, aquí nosotros podemos aventurarnos a varios mundos diferentes, por ejemplo, a mundos en los que habitan los duendes, a mundos en los que habitan niños como Maramao y a mundos en los que hay grillos que hablan y por última vez a mundos en los que hay árboles que dicen cuáles son sus plantas medicinales a los animales. Otra razón es porque aquí hay varias aventuras con el grillo Carlitos, aventuras medicinales por así decirlo. Hay también varias aventuras por las que se les recomiendo yo este libro que me asombró mucho. Por último, una pequeña encuesta a Capitán Cianuro. ¿Hay algo que le haya inspirado en escribir este libro? Y de ser así, ¿qué fue? Yo no sabía cuando chicos si habían ratones en mi casa o habían duendes. Pero sí yo viví con ratones en la casa. Pero era muy parecido porque en el fondo, supuestamente, cuando uno es niño, los ratones podían ser normales. Lo único que me llama la atención es que una vez yo sentí una presencia de algo y dije, eso no es un ratón. Pero bueno, le eché la culpa a los ratones y siempre le eché la culpa a los ratones. Y desde ahí empecé a decir, no, los otros no existen, es un mito. Y ahí cruzo un poco esta fantasía. Cuando tenía, no sé, 10 años, 9 años, jugaba un poco hace poco, jugaba un poco con eso. Eso es más o menos el por qué nace, pero también te decía el por qué anteriormente de que tenía una sobrina, que ya es mayor, que en ese momento ya sentía miedo justamente de entrar a ciertos sectores de su casa porque ella pensaba que habían fantasmas. Y le empecé a escribir este libro, usando también mi imaginario, y se lo compartí a ella. Y después se lo empecé a compartir a varios niños, que al final nunca lo sacamos y fortuitamente hoy día sale el libro, como ya lo vemos, lo tenemos acá en la Feria del Libro. El libro va a estar a la venta acá, vamos a firmar en el stand de Chile si nos falta tiempo. Y el libro además va a quedar en SBS, la librería de SBS y en Tumaco. Así que si no se lo llevan hoy día pueden acercarse a esas librerías y ahí va a quedar el libro alojado. Y otros títulos míos también. Así que, por mi parte eso, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al panel, y si no, nos sentamos allá atrás y nos ponemos a cuente. El libro tiene un valor único, así que... ¿Está con después? Ya le... quería pasar el micrófono. Seguimos con la encuesta. Bueno.
a usted el nombre de Maramao y para usted, ¿qué significa este nombre? Eso está muy bueno. Mira, el nombre de Maramao es mi nombre, Manuel Ramón Martínez Opaso. Corté la primera letra, lo junté y se llama Maramao. La verdad, cuando niño no volaba, después volé, pero ya no vuelo. Eso es para los adultos. Pero la verdad que eso es... Me crié en un mundo muy de campo. Jugaba arriba de los árboles, no tenía miedo de subirme a los techos. Me recuerdo inclusive cuando yo tenía la edad de Yaret, puede haber sido 9, 10 años. Mi mamá lavaba en una artesa. No sé si acá se usa, las artesas de madera. Y al frente de la casa donde yo vivía había un sitio que se inundaba con la lluvia. Entonces teníamos dos amigos que agarramos una vez la artesa de mi mamá, la tiramos a este lago artificial y bogábamos en ese lugar. Claro, el reto fue grande porque le estábamos estropeando la artesa a la mamá. Pero ese tipo de cosas yo nunca tuve como limitante de jugar, conocer, no sé, tuve un conejo mascota, tuve una gallina mascota. Conocí el mundo del campo de una manera que se me permitió. Mi subida al cerro era ir a encontrarnos con el medio ambiente que en ese entonces tenía otras características. O sea, yo tenía la suerte de vivir a 4 cuadras de un cerro bosque. Por lo tanto, eso me hace también este tipo de cosas hacerla muy personal. Maramao es eso, mi nombre y mis 2 apellidos. Así que eso creo que responde tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Ay, no sé si se me escucha. Muchísimas gracias por haber venido. Esperamos que hayan disfrutado de estos extractos de la lectura. Como ya les había comentado Manuel, vamos a estar con los libros aquí, justo atrás. Y si no, vamos a continuar en el stand de Chile, ¿sí? Porque Manuel va a estar firmando los libros también. Hoy, además del libro, van a poder llevarse algunas fichas que hemos preparado que están relacionadas con el texto y un pequeño detallito que son unas pócimas que tiene relación con el texto también. Entonces, podemos ir para allá y, bueno, muchas gracias por estar aquí y darles ese tiempo. Gracias a Manuel, gracias a Yaret también por acompañarnos y listo. Eso es todo. Muchísimas gracias.